Quiero hoy como ciudadano del común, como persona respetuosa de la ley, de la normatividad vigente, a pesar de no compartir los principios económicos, políticos y sociales de un sistema capitalista dependiente y deformado como es el que nos rige en esta República de Colombia, además de como académico y observador y analista, obviamente muy limitado de la realidad económica, la situación que se presentó el jueves pasado, el 1 de junio, en el Congreso de la República, cuando el subsecretario general del Senado de la República, hasta donde entiendo, un tal doctor Saúl, no sé por qué le dirán doctor, supongo que tendrá título de doctorado, habría que investigar eso, porque en Colombia, como a todo el que tiene cierto grado de poder, así sea ínfimo, del cual generalmente se tiende a abusar, hay que llamarlo doctor. No sé, no me consta que tenga doctorado. Tengo entendido que de los 268 congresistas que creo tiene nuestro Congreso, algo así como 3 o 4 de ellos ostentan el título de doctor, título académico. Pero bueno, la situación de ataque alevoso, traicionero, cobarde de este individuo, que al parecer estaba compungido y afectado emocionalmente por la elección de quien ellos no consideraban, sectores de extrema derecha del Congreso de la República, que fuera la indicada para representar sus intereses oscuros, regresivos, violentos, en muchos aspectos criminales, en la Corte Constitucional. Entonces el individuo aludido, hasta donde uno puede entender y ver en las cámaras evidentes las pruebas del noticiero Noticias 1, que pasa a las 9 de la noche los sábados, domingos y festivos, agrede, repito, al camarógrafo, o más bien se autoagrede. Parece que es como muy común ese término, autoagredirse, autoengañarse, en algunos sectores de la extrema derecha colombiana, lanzándose en 2 ocasiones como un toro enfurecido y embrutecido contra la cámara del señor que acompañaba como camarógrafo a un reportero de este canal, Noticias 1, dirigido por Cecilia Orozco. Periodistas de gran valía, valerosos, investigadores profundos, serios, documentados, que con argumentos denuncian irregularidades del comportamiento de los poderosos de este país, en particular de algunos miembros de ese grupo político llamado Centro Democrático, afiliado a la extrema derecha, enemigos del proceso de paz, enemigos del pueblo colombiano, para mi concepto. Y que después de esa autoagresión va y convence al presidente del Congreso, al señor Liscano, para que les dé la palabra a todos los que quisieran condenar No obstante, lo que acabo aquí de relatar y de analizar y de mencionar y de criticar, no podemos caer en la posición de algunas personas que han, por medio de los medios de comunicación, las redes sociales, enviado y reenviado mensajes catastróficos, apocalípticos, terroríficos, en el sentido, por ejemplo, por WhatsApp, de que ojalá en las próximas elecciones tuviéramos la suerte, los colombianos, de encontrar en
en el escrutinio de las elecciones a Congreso de la República, que todas las papeletas estén marcadas como nulas o en blanco. Es decir, que no haya nadie que vote por uno de los candidatos a Senado y Cámara. Pienso que eso es totalmente erróneo. Una cosa es luchar en contra del sistema corrupto, el sistema parlamentario corrupto, el sistema político corrupto, de la clase política corrupta, de la clase económica dominante corrupta de este país que ha gobernado, mal gobernado durante 200 años, en contra del interés nacional, en contra de la patria, en contra del pueblo, en contra de los trabajadores, en contra de la decencia, en contra de la transparencia, en contra de los valores mínimos. Y otra es no votar. No, es que si acabamos con el Congreso de la República, pues estaremos simplemente decidiendo por una dictadura, porque el Ejecutivo, el presidente de la República, entonces, sea quien legisle. Y faltaría muy poco entonces también para que, como ha habido fallos por parte de las altas cortes, en particular por la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, y ha habido corrupción, el caso del señor Jorge Pretel, ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, por un caso, parece evidente, de corrupción. Fue retirado de su cargo por sus propios compañeros y finalmente por la Cámara de Representantes, por el Congreso de la República, mientras se le investiga, cosa que no va a pasar seguramente, porque en este país no pasa nada para quienes tienen el poder consuetudinariamente. Pero no, eso no significa entonces que habrá que cerrar las cortes, porque la Corte Constitucional en este momento está en entredicho porque buena parte de sus miembros votaron en contra de los efectos del fast track y en contra precisamente del avance progresivo y satisfactorio del proceso de paz, del acuerdo de paz con las FARC, y que sea un revés y un tropiezo que obviamente habrá que salir adelante y superarlo y encontrar mecanismos para llevar avante exitosamente este proceso que necesitamos todos los colombianos, incluso en particular los estadounidenses, las multinacionales, las grandes empresas, los inversionistas, para poder hacer sus negocios y generar mayores rentabilidades, que en un momento en que la situación de guerra y de conflicto les afecte sus inversiones o sus retornos, y por tanto también benéfico en muy buena parte para el movimiento social, el movimiento sindical, el movimiento progresista, para poder llevar a cabo marchas, huelgas, protestas, exigencias por vías democráticas de mejoramiento, de cambio, de reforma de la vida política, económica y social del país. Para nosotros, para todos, es valioso que se supere el proceso de guerra interna, el conflicto interno, que el señor Uribe y sus secuaces no reconocen, porque ellos piensan que esto es o ha sido siempre y seguirá siendo un atentado, una amenaza narcoterrorista de los castrochavistas, que es una falacia, es una mentira para personas muy limitadas mentalmente, ignorantes políticamente. Entonces, pienso que es importante que recapacitemos sobre lo que pasa todos los días en Colombia, lamentablemente, en muy pocos medios. Yo diría que es casi que exclusivamente en Noticias 1 podemos entender, podemos percibir, podemos enterarnos de eventos gravísimos que suceden en este país y que finalmente a nadie le importan, ¿no? Queda en la denuncia simplemente, y luego la amenaza, incluso de muerte, contra sus periodistas, contra la directora, contra las personas que piensan distinto al establecimiento, y especialmente a personajes como el señor Uribe y el señor Ordóñez y este tipo de personas que tanto daño le siguen haciendo al país. Gracias a ustedes por su atención.